Señoras y señores, qué gusto. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Legislativo, este espacio de información y de opinión de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde realmente nos acercamos a los temas que le interesan a usted. Hoy vamos a estar con invitados muy especiales, porque hay una institución que viene desde el exterior y se quedó acá 40 años, nada más ni nada menos. Y entonces vamos a hablar prácticamente de media vida de una persona que completa los 80, los 90. Entonces va a ser un programa muy enriquecedor. Antes de esto, permítanme saludarles en las 24 provincias del Ecuador, en donde está presente la radio de la Asamblea Nacional. También a través de TVL con señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Y recuerden también sintonía internacional a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Nuestra primera invitada es Ania Minar. Ella es directora de FES-ILDIS, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y Ecuador. Les quiero decir a ustedes que este programa no se lo pueden perder en ningún momento porque lo hemos dividido en 3 partes, puesto que esta institución, que está de aniversario, los 40 años, las 4 décadas, ha elaborado también productos, un documental, una revista, entre tantos otros proyectos que los ha llevado a la práctica. Vamos a conversar. ¿Qué tal, Ania? Muy buenas tardes, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros acá. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes de conversar con Ania, permítanme decirles que conversábamos sobre su estadía acá en el Ecuador. Ella es alemana, está 1 año en nuestro país y entonces creo que me la han tratado muy bien. ¿Cuántos años más piensa quedarse Ania por acá? Bueno, ojalá unos 5 años, ¿no? Esos que nos permiten en un país. Entonces, muy bien, en este año apunta como para quedarse unos 5 más. Sí. Ojalá. Bueno, y le ha tocado a usted entonces organizar la agenda de esta celebración por los 40 años de ILDIS. ¿Cómo están esos preparativos? Claro, estoy de verdad muy contenta que ha tocado a mí porque es un gran honor, ¿no? Organizar el jubileo de una institución que ya está en el país por tantos años, ¿no? 40 años, como usted ya había dicho, es medio vida de una persona. Y bueno, son muchos hechos, muchos sucesos, también desafíos que ha vivido la Fundación Friedrich Ebert, el ILDIS en este país en los últimos 40 años. Hay una agenda que contempla los últimos días de este presente mes de abril y los primeros de mayo y también se va un poquito más. ¿Cuándo mismo llegó ILDIS al Ecuador? Llegamos el 30 de abril del 74 al Ecuador y es una historia muy interesante porque habíamos establecido la oficina del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales en Santiago de Chile. Y por el golpe militar en el 73 teníamos que irnos de Chile y establecimos el instituto acá en el Ecuador, ¿no? Encontramos un ambiente más favorable, bueno, bajo todavía un gobierno militar, pero más favorable a las personas y a las organizaciones que venían de la tendencia de las izquierdas, ¿no? Y como la fundación, el ILDIS, es una organización progresista, bueno, encontramos un espacio acá para la investigación y para un centro de pensamiento progresista. Y así venimos al Ecuador. Entonces, el 30 de abril de este mes... de 1974. Sí. Exactamente, sí. El 30 de abril de 1974. Ania, Ecuador ha brindado materia prima como para escribir no solamente un libro, sino verdaderas enciclopedias sobre la historia de nuestro país. En estos 40 años, ¿cuáles han sido, desde el punto de vista, no sé si personal, a lo mejor de ILDIS, claro, cuáles son los espacios, los momentos más importantes, más impresionantes que lo han podido ustedes recoger? Bueno, hicimos una reflexión interna para aprender más sobre nuestra propia historia institucional, porque, como usted dice, yo llevo 1 año y entonces entrevistamos a muchas personas, ¿no? Yeah. Y el documental y la revista que van a presentar mis 2 compañeros también son productos de esos, ¿no?
Y aprendimos que principalmente hemos venido trabajando en tres ejes principales, ¿no? El primer eje es profundizar la dimensión social de la democracia. Allá diría yo que el trabajo en eso dependía mucho también de la coyuntura política, ¿no? En los primeros años nos enfocamos mucho en el tema de derechos humanos, apoyamos a la formación de organizaciones como el ALDU, y a las organizaciones sociales, ¿no? Y más tarde, siempre hemos intentado de establecer una plataforma de diálogo para las tendencias de las izquierdas, ¿no? Y así también nos hemos involucrado en los procesos constituyentes con aportes técnicos, por ejemplo. Eso, claro, la constituyente del 2008 se destaca así en la historia del país y también a mí me parece que eso eran años muy importantes últimamente de la fundación, ¿no? Estos aportes han sido bien importantes. También otro tema es el tema de construir una economía justa, ¿no? En el 74, cuando llegamos al país, era también el momento de las primeras extractaciones de petróleo en el país, ¿no? Y venía el boom petrolero y todo eso. Después, en las 90s, los paradigmas del neoliberalismo eran muy dominantes. Y bueno, en estos momentos intentamos en pensar alternativas, ¿no? Al neoliberalismo, caminos de salir de la deuda externa y de estas relaciones de dependencia, ¿no? De los países del norte. Y ahí, bueno, pasaron muchos pensadores por nuestra oficina, publicamos muchos libros, por ejemplo, en el 2006, me imagino, en 2005 publicamos un libro que se llamaba Asedios a lo imposible. Y es un libro editado por Wanda Falconi y Alberto Acosta. También escribieron personas como el mismo presidente, Rafael Correa. Y eso, por ejemplo, era una reflexión en construir alternativas al modelo neoliberal, ¿no? Una nueva economía. Estamos conversando en esta primera parte del programa de diálogo legislativo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional con nuestra primera invitada. Ella es Ania Minart, directora de FES-ILDIS, que es el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales del Ecuador. En un muy resumido informe nos ha presentado la experiencia de ILDIS en nuestro país. Llegaron el 30 de abril de 1974 en búsqueda de darle solidez a un discurso progresista, y no solamente el discurso, sino que se lleve a la práctica todo aquello que apuntaba hacia el progresismo en el campo de lo político, en el campo de lo económico. Me pregunto hacia adentro y ahora lo hago hacia el exterior, Ania. Quien es de derecha, por decirlo así, quien es un empresario, tiene capital, tiene una empresa, él no es considerado progresista ni puede soportárselo en una organización que apunta hacia el discurso de izquierda. Bueno, en general, lo que nosotros queremos promover es un diálogo democrático pluralista, ¿no? En que se pueden escuchar todas las voces, ¿no? Eso a mí me parece muy, muy importante, que podemos construir una democracia deliberativa, ¿no? Y ser empresario no necesariamente significa que es una persona que no es progresista, ¿no? La fundación, la Friedrich Ebert Stiftung, es una organización fundada por un sindicalista, ¿no? Y siempre hemos promovido el diálogo entre empresarios, entre sindicalistas y entre el sector oficial de los gobiernos, ¿no? Porque ese diálogo tripartito es muy importante para establecer y construir relaciones de trabajo democráticos, justos, equitativos, ¿no? Entre los objetivos que se planteó ILDIS fue construir puentes que le permitan enlazar al Ecuador con América Latina con Europa, y a través de eso un enlace mundial. ¿Se logró este objetivo y en qué medida? Es un objetivo que siempre está en marcha y siempre está en construcción, ¿no? Y bueno, en los primeros años, cuando
cuando llegó la fundación no solamente al Ecuador, pero también a otros países en América Latina, era Willy Brandt, un muy conocido socialdemócrata, que estaba viajando por América Latina y estaba, bueno, conversando con los gobiernos en la región, ¿no? Eso era la primera puente. Y de allá, como somos una organización que está cercana al Partido Socialdemócrata de Alemania, pero totalmente independiente al mismo tiempo, funcionamos como un centro de pensamiento progresista, ¿no? Claro, siempre intentamos de establecer estos nexos, sean académicos, sean políticos, sean de organizaciones sociales, no solamente entre Alemania y el Ecuador, pero también entre Europa y América Latina. Dentro de América Latina tenemos muchas líneas de trabajos regionales en un mundo globalizado, ¿no? Y también globales, en que cooperamos no solamente entre países del norte y el sur, pero también entre países del sur y del sur, ¿no? Yo vino de Asia, por ejemplo, y he vivido en Asia en los últimos años. Sí, y esa experiencia asiática, ya acá en Ecuador, ¿hay mucha diferencia? Claro. Sí, por idiosincrasia, hasta por la raza, por idioma, por todo. Claro. Pero en el fondo hay pobreza, hay desigualdad, hay hambre, por más que uno quiere, pero así como hay progreso, hay ganas de vivir. Todo eso sí se mezcla cuando se forma la visión de un país y se construyen los discursos, ¿no? Bueno, yo he aprendido en los años que he vivido fuera, ¿no? Que al final todos somos seres humanos. Claro. Y eso no va a cambiar. Todos tenemos deseos y queremos mejorar nuestra vida, ¿no? Y los países en cuales he vivido, claro, eran países muy distintos. He vivido en Pakistán, que es un país musulmán, ¿no? Tiene otra religión, tiene otros problemas, sobre todo en términos de seguridad. Y también he vivido en la India por algún tiempo. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que sí se puede aprender. En cualquier lado se tiene que construir estos espacios de diálogo en donde se pueden encontrar visiones distintas de la sociedad y del país en cual queremos vivir, ¿no? Y eso es una función importante que trata de cumplir la fundación en todos los países en cuales estamos, ¿no? Qué importante conversar con Ania cuando nos deja muy en claro que algo trascendental que tiene todo trabajo es el ser humano, más allá de su religión, más allá de su presentación ideológica, más allá de sus convicciones, el ser humano. Y otro trabajo que también, como nos ha dicho, es una constante, el construir puentes, jamás muros, siempre los puentes para acercar. Por eso la agenda de estos 40 años de Yildiz en el Ecuador va a ser bastante amplia, bastante intensa. ¿Qué va a hacerse en esa semana que terminamos ya el mes de abril, Ania, y qué se proyecta para el mes de mayo? Bueno, tenemos para empezar 2 espacios planificados. El primer espacio es un foro internacional que estamos organizando el 30 de abril, es este mismo miércoles, de las 9 en la mañana hasta la tarde, y en que vamos a pensar el futuro de estas 4 líneas en cuales hemos trabajado, ¿no? Con expertos nacionales e internacionales y también con personas y tomadores del sector público. Ya. A mí me parece que hay 2 momentos muy interesantes también para los que les interesa la política. El primer momento es en la tarde. Tenemos a una persona, un fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil, el secretario político de la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas y a un dirigente, un presidente de una central sindical del Ecuador, que van a entrar en un diálogo, como lo hacemos acá, sobre los retos para la justicia social en el siglo XXI, ¿no? Yeah. Y como el 1 de mayo celebramos el Día Internacional del Trabajo. Todo se suma para que se enriquezca esta agenda y especialmente este tema. Muy bien. Exactamente. Y después, a las 5 de la tarde, tenemos una discusión más política con el título ¿Hacia dónde va la izquierda? O las izquierdas. O las izquierdas, porque ahora ya hay varias. Ya es una discusión, ¿no? Y allá tenemos dirigentes del partido, bueno, de Alianza País. Tenemos a Rodrigo Baroja,
prefecto de Pichincha, tenemos a Ramiro González, a Fanny Campos, coordinadora nacional de Pachacutic, y a Silvia Salgado del Partido Socialista. Yeah. Y ellos también van a entrar en diálogo acerca de esta pregunta. Muy bien, muy bien. Eso será el día 30. Eso será el día ¿Para mayo? ¿Qué es lo que se tiene previsto? Sí, para el mayo tenemos toda una semana de eventos. Toda la semana. Bueno, el lunes vamos a hacer un pequeño feriado, pero empezamos el 6 de mayo hasta el 9 de mayo y todas las noches, a partir de las 6, tenemos varios eventos. Los detalles van a darles mis compañeros, porque en un momento vamos a presentar el documental que estamos produciendo, junto al documental La muerte de Jaime Roldós, y en un cineforo en el 8:30. Y reflexionar un poco sobre los momentos en cuales llegamos al país, sobre las 70s y la lucha por la democracia. Prácticamente como para no perdérselo, porque vamos a revivir la historia, una historia que muchos de nosotros las hemos vivido, pero hay generaciones, unas que ya se olvidaron y otras que no las vivieron y tienen que entonces adentrarse en toda esta temática que van a recoger estos productos de ILDIS. Queremos agradecerle a Ania por haber estado con nosotros en esta primera parte del programa de Diálogo Legislativo en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nos vamos con unos muy importantes mensajes y luego volveremos con la segunda parte para conocer más de la presencia de ILDIS en el Ecuador al cumplir 4 décadas en nuestro país. Ya volvemos.